Chicos, si ustedes están en busca de aprobar satisfactoriamente su examen de admisión a cualquier universidad, déjenme decirles que están en el lugar correcto. El tema de hoy se llama Descifrando las funciones de la lengua. Cuando hablamos de funciones de la lengua, hablamos básicamente de usos que le vamos a dar a la palabra hablada o escrita. Usos que obviamente traen consigo una intención y un objetivo muy claro. Los estudiantes de la universidad no leen. O sea, el de medicina lee cosas de medicina y lee libros técnicos, el ingeniero igual, pero acercarse a una novela, acercarse a la poesía, les resulta un tanto difícil. El consejo que siempre les doy, y es básico, hay que estar leyendo y leyendo. Chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Estamos en un episodio más de su podcast Desafío Universitario. Y chicos, si ustedes están en busca de aprobar satisfactoriamente su examen de admisión a cualquier universidad, déjenme decirles que están en el lugar correcto. Una vez más tenemos por aquí a Val. ¿Cómo estás, Val? Hola, Kike, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los estudiantes ahí en casita y pues nada, muy contenta y emocionada de presentarles un episodio más de una materia que quizá creemos que es sencilla porque lo hablamos, pero realmente cuando nos ponen estas materias decimos, creo que no sabía español correctamente como me lo enseñaron. Es correcto, y es que el español es más complejo de lo que nosotros creemos. Para nosotros, como es nuestra lengua materna, pareciera que no es complicado, pero tiene su chiste. Y es por eso que tenemos al día de hoy al profesor Gerardo Pérez, que es experto en literatura y español. Profesor Gerardo, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, bien. Profesor, pues arrancamos. El tema de hoy se llama Descifrando las funciones de la lengua y comentábamos como contexto antes de empezar con el podcast que prácticamente son, por ejemplo, las entonaciones, su uso, etcétera. ¿Es correcto? Bueno, cuando hablamos de funciones de la lengua, hablamos básicamente de usos que le vamos a dar a la palabra hablada o escrita. Usos que obviamente traen consigo una intención y un objetivo muy claro. Resulta obvio que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos algún mensaje, pues tratamos de comunicarnos, ¿no? Eso es algo muy natural, algo muy humano, la comunicación. Pero además de la comunicación, tendríamos que pensar que hay otros aspectos ya más específicos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Si yo recibo una llamada ahorita y digo, bueno, pues me tienen que decir como para qué me están llamando, no tiene que haber una razón y un motivo. Si digo bueno y me dicen, oye, fíjate que se cayó tu hermana, bueno, pues es obvio que esta información me la están dando porque es muy importante. Claro. Pero si no hay una razón, un motivo, pues sí es como en blanco, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué? Además de comunicármelo, como para qué me lo comunicas, ¿no? Totalmente, profesor. Y chicos, recordarles todas y cada una de las preguntas que acá le hagamos al profesor Gerardo, todas y cada una vienen en su examen de admisión. Entonces, si les parece bien, mi estimada Val, arrancamos con la primera pregunta. Claro que sí, profe. Bueno, ya nos dio un poquito de contexto qué son las funciones de la lengua, pero si mal no recuerdo, no es como muy común que en el examen de admisión a la UNAM nos hagan como preguntas abiertas, por así decirlo, o una pregunta muy específica con respecto al tema, pero creo que a los chicos les gustaría y a todos en general nos gustaría saber cómo usted definiría las funciones de la lengua. Bueno, decía que tenía que ver específicamente con las intenciones, los propósitos que tenemos, además de comunicarnos, pues siempre hay otro propósito. Y sí, tienes razón, en el examen no hay preguntas abiertas, son preguntas de opción múltiple y no me van a pedir que las defina, ¿no? Obviamente es importante saber cuál es cada una para poder clasificarlas, que es finalmente lo que vamos a hacer en el examen. A mí me van a poner un texto, yo voy a tener que leer ese texto, comprenderlo y tratar de identificar cuál es el propósito que tuvo la persona que escribió eso para el receptor, para la gente que lo va a leer. Entonces, siempre tiene que haber una intención, un propósito cuando escribimos. A veces es una cuestión inconsciente, a veces es muy consciente, pero siempre está presente. Entonces, básicamente ese es el trabajo, leer un pequeño fragmento y con la información que tienes a tu alcance, tratar de clasificar ese pequeño fragmento en alguna de las funciones de la lengua,
que por cierto son 6, ¿no? Son 6 funciones de la lengua. Son 6 funciones, profesor, y aquí con el excelente guión que siempre Val nos da, estoy leyendo que el filósofo ruso Roman Jakobson fue quien definió estas funciones. ¿Son 6? Son 6 funciones de la lengua. Él ubica el circuito de la comunicación con 6 elementos, ¿no? Los básicos. Emisor, mensaje, receptor. Tenemos el canal, que es el que nos permite la construcción de mensajes. Tenemos un canal, que es el que nos permite la transmisión. Y tenemos además el contexto. Entonces, Roman Jakobson utiliza estos 6 elementos del circuito de la comunicación para asignarle a cada uno de ellos una función de la lengua. De tal forma que la función referencial de la lengua estaría hablando del contexto, es decir, de la realidad. La función referencial no habla del emisor, no habla del receptor, no habla de las personas, no le interesa cómo está construido el mensaje, pero sí le interesa hablar de la realidad, de todo lo que está alrededor. La función apelativa va directamente relacionada con el receptor. Yo busco algo del receptor. Y la función poética estaría directamente relacionada con el mensaje, que sería la manera en la que tú vas construyendo ese mensaje. Ok, perfecto. Entonces podríamos decir, bueno, yo recuerdo de alguna vez una clase que tuvimos con usted para este curso CIE, que nos mencionaba que pues efectivamente existen 6 funciones de la lengua, pero son 3 las principales que vamos a estar viendo en nuestro examen, como lo acaba de mencionar usted, es la referencial, la apelativa o connotativa y la poética. Usted me puede dar o le puede dar a los chicos, porque ya saben que aquí nos gusta ser muy consentidores con ustedes, ¿qué tip o qué consejo les daría a los chicos cuando estén leyendo este texto y con la información de que les acabamos de decir que solamente 3 funciones de la lengua son las que aparecen en su examen? Sí, solamente 3. Bueno, la primera recomendación que les haría es que cuando llegues a las preguntas de este tipo, pues vas a tener que eliminar una opción, ¿no? Eso es obvio. Te van a traer 4 opciones, A, B, C y D. De esas 4, pues obviamente nosotros solo requerimos 3, referencial, apelativa y poética. La cuarta seguramente estará hablando de algo que no tiene relación con ninguna de estas 3 y eso, bueno, pues ya nos ayuda un poquito a ir diferenciándolas. La otra cuestión importante, considero yo, es checa muy bien qué te están preguntando. Hay otro tema que vamos a ver después, que es el de las formas discursivas y que tiene un formato idéntico. Tú lees un texto y tienes que clasificar, pero sí es importante que ubiques bien qué te preguntan, qué te pide la pregunta, si es la función o si es la forma discursiva, ¿no? Leer muy bien la pregunta y tratar de eliminar una. La otra, pues obviamente tienes que leer y tienes que fijarte cómo está transmitiendo las ideas, ¿no? Decía, la referencial lo transmite como alejándome, ¿no? Tercera persona. No voy a hablar del yo, no voy a hablar del tú, voy a hablar de él. Siempre voy a hablar de él como si fuera un tema de él, un poco parecido a como hacemos nuestros currículos, ¿no? No digo yo soy Gerardo y estudié en tal lugar, o tú eres Gerardo y estudiaste, no. Gerardo Pérez Martín estudió la carrera tal y tiene tal. Entonces, esa es una manera de identificar la manera en que te alejas del tema y lo haces desde un punto de vista objetivo, sin involucrar sentimientos y emociones. Okay. La apelativa, más fácil. Tiene verbos en su forma imperativa, o sea, ordenan, ruegan, exhortan. Tiene que haber verbos de este tipo, no sé si se les ocurra uno, ¿no? Alguna vez me preguntaron a mí, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a clase? ¿Qué es lo primero que le dices a tus alumnos? Y les dije, lo primero que les pido es cállense, ¿no? Entonces, esa es apelativa. Yo quiero algo del receptor y si yo quiero algo del receptor, tiene que haber un verbo, tiene que haber una frase en donde explícitamente me digan qué quieren de mí. Compra esto, vota por mí, ámame, ¿no? Bésame, abrázame, pero tiene que estar ahí de manera explícita. Okay. Y la poética, pues la vas a identificar básicamente porque lo que está escrito no es lo que quiere decir. Es decir,
está utilizando el lenguaje en un sentido connotativo, está tratando de hacer algo bello. Y para hacer algo bello a veces le cambiamos sentido a las palabras y las relacionamos con nuestras emociones. Correcto, profesor, que un ejemplo muy bueno son estos escritores de trova, por ejemplo, ¿no? Músicos de trova en español que embellecen de forma muy poética, pues bueno, como su nombre lo dice, es la función poética, y da a entender cosas por medio de otras palabras, y a eso se le llama metáfora, ¿es correcto? Sí, bueno, hay una gran cantidad de recursos, habría que ver específicamente cuál. En clase de literatura obviamente hablaremos de la metáfora, de la comparación, de la sinécdoque, la metonimia, porque varias se parecen, pero sí, el nombre que le podríamos dar en general a estas es retórica, figuras literarias, y sí, una de ellas, la más usada, es la metáfora. Y sí, justamente recordando a estos músicos de trova, que a mí particularmente no me gusta la trova, pero me acordaba de una canción por ahí de Silvio Rodríguez, que curiosamente la mayoría de las personas la relaciona con algo amoroso, ¿no? Se la pasa diciendo ojalá que te vayas, ojalá que no vuelva a tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte. Y curiosamente es una metáfora no al amor ni a una persona amada, sino al dictador Augusto Pinochet, ¿no? Que está hablando en un terreno político. Entonces, justamente esto es lo que hace la poética, ¿no? Tratar de usar las palabras para que suene más bello, más hermoso, que llegue más al receptor. El ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos es el del meme. Yo lo vi como meme. Okay. Y decían, pues, ¿cómo le vendemos comida a la gente rica, a los white Mexicans, ¿no? Así decía el meme. Sí, sí, sí. Y decía, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos en el menú corteza de cerdo en espejo de salsa esmeralda, ¿no? y te lo venden carísimo, ¿no? Sí, claro, claro. Y tú ves el menú y dices, qué maravilla, qué cosa tan gourmet me voy a comer. Claro. Y en realidad, pues es obvio que es un chicharrón en salsa verde, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la función poética, tratar de embellecer el mensaje, utilizar la retórica para que llegue a los sentidos, a la vista, el tacto, el gusto, etcétera. Okay, eso es muy interesante, ¿no, profe? Como a veces realizamos como preguntas o nos expresamos el día a día y a lo mejor no conocemos realmente qué función estamos utilizando, pero como lo dice, es nuestro medio de comunicación y la forma de expresar. Investigando un poquito antes, confírmeme esta información que dice que según estudios lingüísticos llegamos a utilizar la función fática casi el 50% de nuestras conversaciones. ¿Usted cree que esto es verdad, no es verdad? Sí, yo creo que sí. La función fática de la lengua es la que trata, uno, de abrir la comunicación, de cerrar la comunicación, o tal vez verificar cómo se está dando la comunicación. Okay. Entonces, pues sí, ¿no? Nos comunicamos y antes de decir el tema, antes de decir la razón por la cual te hablo o me dirijo a ti, pues es hola, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Esa es función fática. Okay. Esas dos palabritas. Con eso ya abrí la comunicación. Y lo mismo para cerrar. Ok, que te vaya bien. Ok, cuídate, que estés muy bien. La ocupamos poquito y estamos cerrando la comunicación. Yo la ocupo muchísimo y les digo a mis alumnos, sobre todo en clases en línea, porque no sé si a otros profes les pase, pero a mí me da un poquito de ansiedad el que no los vea, el que no los escuche, a diferencia de las clases presenciales. Entonces, casi cada que termino de explicar un concepto, les digo, ¿todo bien? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Levanten dedos, reaccionen, díganme algo. Quiero saber que están presentes, quiero saber que no estoy hablando solo. Sí. Entonces, esa también es función fática, tratar de verificar cómo se da la información. Y yo creo que sí, yo creo que lo ocupamos mucho. Obviamente hay gente maleducada. Claro. A mí me han mandado mensajes por WhatsApp de alumnos y me dicen, quiero las copias que diste. Relájate. Hola, buenas tardes. Claro. Profesor, sería tan amable usa la función fática y luego me das el tema. Que en ese caso, el estudiante del ejemplo usó la función apelativa.
Sí, nada más me Dando pidió las órdenes. cosas. Eso es muy relativo, sobre todo cuando estamos escribiendo. Digamos que ahí no alcanzas a distinguir si es una orden, si es un ruego o si es una exhortación, ¿no? O sea, yo puedo decir, cállate, ¿no? Como invitándote tranquilamente, oye, cállate, ¿no? Por favor, hijo. Sí. O cállate. Ahí suena ya fuerte, pero escrito no hay diferencia, la diferencia es justamente cuando hablamos y bueno, es lo malo, ¿no? A veces interpretamos de más los mensajes escritos Claro. y vemos cosas que no están, tal vez funciones que no necesariamente están, aunque en este caso sí es apelativa. Muy bien. Y bueno, de aquí le voy a robar un poco la palabra a Enrique. Eso de los mensajes, bueno, escritos, creo que a todos nos ha pasado que nos llegan mensajes y tratamos de descifrarlo, o no si es que ya estamos muy inmersos en la tecnología que hasta llegamos a decirle a la otra persona, oye, es que sentí como tu mensaje muy golpeado, oye, sentí como que me mandaste este mensaje medio triste, ¿estás bien o qué pasa? Porque pues aprendemos como a leer también las emociones o a ver de la forma en la que escriben las personas. Y ahorita lo relacionaba un poco que a lo mejor eso se puede llegar a dificultarle a los chicos a la hora de que están leyendo el texto, como usted nos los decía, y recordando yo también cuando presenté mi examen, el hecho de leer el texto pues sí es como de estar muy atento en los detalles, en los tips que a lo mejor usted nos daba, profe, de diferenciar, bueno, principalmente recordar que solamente 3 funciones de la lengua van a estar apareciendo en nuestro examen y sobre todo, pues ver cómo diferenciarlas o cómo ver cómo es que vamos a clasificar este texto. No sé, profe, ¿qué más nos puede compartir con respecto a los chicos? ¿Qué les puede ayudar ese día en su examen a la hora de estar leyendo las lecturas? Les decía yo que, bueno, con relación a esto específico, checar un poco el contexto, ¿no? La función apelativa generalmente pues puede traer un poco de información, pero llega un momento clave, ¿no? Son como los comerciales estos que sacaba esta mujer aburridísima, Lolita Ayala, Sí. que es como un palo, o sea, no muestra expresiones absolutamente. Sí. Y en sus comerciales ella salía y hablaba y decía información que cura, y te decía que si los barros y las espinillas son esto, y te decía que si una infección vaginal, cosas comunes, ¿no? Sí. Y ¿qué es lo que pasaba, no? Aparentemente mucha información, aparentemente mucha objetividad, pero había una palabrita que ya la cambiaba completamente. Afortunadamente ya hay medicamentos que nos sirven para curar. Y con esto ya no está dando solo información, ya está mostrando una cierta emoción y ya está reaccionando de manera diferente. Entonces, sí tendríamos que leer con atención y sobre todo ver la intención final, ¿no? Si es solo información, no va a tener palabras que den señal alguna de mi estado de ánimo. Claro. Decía yo, no va a estar en primera persona, no va a haber palabras como bonito, como feo, como bueno, como malo, porque esos son conceptos que sí directamente dependen de las personas. La apelativa decía, y en eso siempre hago mucho énfasis, debe haber algo muy explícito, un mensaje, un verbo que te indique exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Un verbo en forma imperativa, insisto, un verbo que ordene, un verbo que mande, un verbo que te sugiera. Otra cuestión con la apelativa es que, insisto, quiere algo del receptor. Si tú ves una pregunta, esa es función apelativa, porque es obvio que si yo hago una pregunta, quiero una respuesta por parte del receptor. Entonces, una pregunta de entrada sería apelativa. Y a veces, pues ustedes saben, la publicidad utiliza esta cuestión de las preguntas como para engancharte, ¿no? La clásica de, ¿no crees que es necesario cambiar de look? ¿No te gustaría dejar de utilizar el metro? Y estas preguntas, pues en realidad, pues traen consigo el que se involucre al receptor. Y eso es lo que hace mucho la función apelativa. Y la poética, les decía yo, pues básicamente tendríamos que entender que no es literal. Insisto, lo que está escrito no es lo que quiere decir. Si yo lo trato de explicar real, lo que está en sentido figurado, da risa, ¿no? Da risa siempre. Tenemos que relacionarlo con otras cosas, con la poesía, con la música, con refranes, con expresiones populares que también tienen función poética, no sé,
mucho ruido y pocas nueces, es obvio que no estoy hablando de nueces, es obvio que no hablo del ruido que hacen estas, sino de otra cosa, ¿no? Al mal paso, darle prisa, bueno, está utilizando la función poética. Entonces, no solo la poesía, no solo las cuestiones académicas, sino también las cuestiones populares, pues hay arte popular y por Sí. supuesto, que usa también la función poética de la lengua. Ahorita me hizo recordar bueno, retomando un poquito de los memes y no sé si sea como para los chicos un recurso en los cuales ellos puedan practicar como identificar en qué meme a lo mejor puede venir la función referencial, en la apelativa y en la poética. Y en este sentido me voy a centrar en la poética, que yo veía que cuando uno intenta ser romántico, ¿no? Y que le dice, ay, es que me hiciste el día de hoy, le dice, precioso, ¿cómo te voy a hacer el día si el día ya está hecho, ¿no? O sea, esa parte de identificar como las funciones y como usted lo dice, creo que va más involucrado a los sentimientos. ¿Usted cree que sí los memes les pueden ayudar a los chicos como a repasar o por así decirlo, o a practicar esta parte de la clasificación de las funciones de la lengua? Yo creo que sobre todo la poética. Uh-huh. Con la referencial, ya que es información y de manera objetiva, pues obviamente el meme tal vez no se podría prestar, ¿no? Uh-huh. Justamente porque es información real. Pero dentro de la poética he encontrado muchísimos memes muy divertidos. A mí me gusta usarlos a veces en clase, pero me encantan estos donde ponen a Sor Juana y pone cómo estaba escribiendo el poema y le dice, no, Sor Juana, no lo digas así, no lo podemos poner así. Y dice, bueno, entonces pongan esto, ¿no? Entonces le decían, ¿para qué calientas el boiler si no te vas a meter a bañar? Claro. No, Sor Juana, no lo podemos poner así, ¿no? Bueno, entonces lo decimos de una forma poética. Del chicharrón en salsa verde es muy bueno. Es el que siempre me acuerdo, pero me acuerdo que era una lista completa de platillos. Sí. A mí me gustan mucho para enseñar retórica, para enseñar el lenguaje en sentido figurado. Y creo que los acercan, ¿no? Los acercan a las letras en general, ¿no? Pero sí veo un poquito difícil con la referencial, tal vez con la apelativa y sobre todo con la poética, ¿no? La poética juega con las palabras, con el lenguaje, con el sentido de estas, y es mucho lo que se hace en ocasiones con los memes, ¿no? Jugar un poco con el doble sentido. Ok, eso está perfecto. Entonces, profe, ¿cómo ellos pudieran practicar la función referencial? Dice que es un poquito más fácil, pero ¿qué consejos les daría a usted para poder identificar esta función? El consejo que siempre les doy, y es básico, hay que estar leyendo y leyendo. Y leer tratando de abarcar variados temas. Yo creo que pasa incluso en la facultad, ¿no? Cuando estaba en la facultad me acuerdo que me hicieron una encuesta y tenía que ver con la lectura. Entonces era muy curioso como si los estudiantes de la universidad no leen. Y uno podría decir que contradictorio, pero no. O sea, el de medicina lee cosas de medicina y lee libros técnicos, el ingeniero igual, pero acercarse a una novela, acercarse a la poesía, les resulta un tanto difícil. Ya ni pensar en un periódico o en información de tipo social, político, económico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es que te familiarices con todo tipo de texto, que no leas solamente uno, que leas literatura, que leas divulgación científica, que leas de política, que leas noticias. Y yo creo que con esto vas a tener un panorama bastante amplio de lo que te estoy hablando. A veces es difícil poner ejemplos a los alumnos porque no tienen los referentes. Entonces yo puedo hablar de una película, puedo hablar de un libro, pero si nadie ha leído o ha visto la película, pues es como un ejemplo para mí, le voy a entender yo, los demás no. Claro. Entonces sí necesitas llenarte de más cultura, tener un panorama general de todo esto. Específicamente para el examen, lo que siempre recomiendo es preguntas con el formato del examen. Tu banco de preguntas con el formato de examen, porque no te tienes que volver un erudito en las funciones de la lengua. Tienes que contestar ese examen y tus bancos de preguntas te van entrenando, porque creo yo que es lo que necesitas. Más que llenarte de conocimientos, necesitas entrenar para el examen. Entonces, contesta ejercicios, busca preguntas,
El curso da herramientas, tienen herramientas, los profes que damos el curso damos herramientas. Y si tú te metes en línea, vas a encontrar una gran cantidad de materiales. Los mismos chicos que van a presentar el examen suben preguntas, incluso algunos dicen, mira, esta pregunta venía en el examen pasado. Es lo que les sugiero, métanse a grupos de Facebook, ayúdense entre ustedes con esos bancos de preguntas, entrenen mucho y lean. Eso va a traer beneficios en todos sentidos. Y particularmente aquí va a hacer que te familiarices, insisto. A veces les cuesta mucho la poesía y en parte o gran parte de eso es porque no estás familiarizado con el lenguaje, con la manera de expresarte. Sí. Es la primera vez que lo haces, entonces te resulta muy ajeno todo esto de las letras. Perfecto, profesor. Pues esta es nuestra lengua, una de las más hermosas de todo el mundo. Y pues chicos, esto es Desafío Universitario. Absolutamente todo lo que platicamos aquí viene en su examen de ingreso, ya sea UNAM, ya sea Poli, ya sea universidad privada, la que sea. Recuerden que tenemos un montón de capítulos ya arriba. Tenemos de historia, tenemos de física, tenemos de Ah, no es cierto, matemáticas. física no tenemos todavía. Es para ver si estaban atentos los chicos y han revisado nuestro canal. Tenemos Exacto. biología, química. Es correcto, prácticamente todas las materias principales a las cuales pues hemos identificado que les cuesta un poquito más. Y pues nada, muchas gracias. Y pues sí, creo que fue un capítulo bastante enriquecedor, chicos. Pues como ya nos los dijo el profe Gerardo, hay que entrenarnos más que llenarnos de conocimiento y memorizar los temas, sino todavía estamos a tiempo para que entrenemos esa mente, esa lectura y sobre todo pues empezar a clasificar los textos. Busquen herramientas divertidas, asocien estas funciones de la lengua con ejemplos cotidianos para que esto se les sea muchísimo más fácil. Y pues bueno, estamos aquí terminando un episodio más y sobre todo desearles todo el éxito del mundo para que es su examen más importante de su vida. Así es, nos vamos. Esto fue Desafío Universitario. Chao.